Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, y siempre tengo que tomarme un momento para recordarme, viene poco antes de Job, antes de los Salmos. Nehemías capítulo 8. Vamos a seguir nuestra serie de estudios aquí en el libro de Nehemías. Ahora estamos entrando a lo que podríamos llamar la segunda mitad del libro de Nehemías. Vimos la primera mitad y quizás no sé si esa es la mitad numéricamente, no lo es, pero es la segunda o la primera mitad, digamos históricamente. La primera mitad, los primeros 7 capítulos nos relatan la reconstrucción del muro. Hasta este momento ese ha sido el enfoque de la misión o el propósito de Nehemías al regresar a Jerusalén. Ha sido precisamente para reedificar los muros de Jerusalén. Vimos que eso se logró en unos 2 meses, algo así, de una forma milagrosa, gracias a la provisión de Dios, gracias a la protección de Dios y gracias a que el pueblo se mantuvo en el enfoque que Dios quería que tuviese. Ahora, entrando a la segunda mitad del libro, de capítulos 8 al 13, vamos a ver que el enfoque no está tanto en la reedificación de los muros, sino en la reedificación de las almas. Y nosotros como iglesia, claro que en este momento estamos trabajando en edificar algunos muros y no avanzamos tanto ayer como queríamos, pero estamos en el proceso de edificar muros físicos, pero más bien nuestro enfoque siempre será en edificar almas. Por eso nuestro propósito como iglesia es, claro, alabar al Señor, pero también anunciar el Evangelio y apoyar a los cristianos. Y en ese sentido vamos a hacer esas 3 cosas en conjunto para edificar almas. Y aquí al final del libro de Nehemías vemos que ese también en cierto sentido era el enfoque de Nehemías. En el pueblo de Israel había una falta de separación del mundo, o quizás una falta de santidad debido a una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Históricamente recordamos que el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio, y mientras estaban en cautiverio estaban en un país lejano, un país que conocía a otros dioses, más bien no conocía al Dios verdadero, y tal vez les era muy fácil distraerse, les era quizás muy fácil olvidarse de lo que Dios les había enseñado. Pero esa falta de conocimiento produjo una falta de separación, es decir, el pueblo de Dios empezó a vivir tal como el mundo. Y Nehemías ahora se da cuenta, tenemos un problema, no tan solo Nehemías, sino el pueblo entero. Vamos a ver que llega un momento de avivamiento, llega un momento cuando dicen, ¿sabe? Deberíamos conocer la palabra de Dios y deberíamos obedecer la palabra de Dios. Ahora, entendamos también que hablando del Antiguo Testamento, aunque estamos acercándonos al final de lo que conocemos como el periodo del Antiguo Testamento, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy día. Podríamos decir, tenían la mayoría del Antiguo Testamento, y es cierto. Sin embargo, no tenían una copia en sus casas. La única forma en que podían tener una copia o una parte de la palabra de Dios del Antiguo Testamento fue tenerlo en un rollo que fácilmente se quebraba, un rollo que tenía que manejarse con muchísimo cuidado, y un rollo que si uno quería tener su propia copia, tenía que contratar a un levita para copiarla a mano, y eso era un proceso que fácilmente duraría un año entero. Sin conocer la economía, sin conocer el sistema de dinero que ellos tenían en el Antiguo Testamento, podemos entender que para tener una copia de la palabra de Dios en su propia casa era un valor sumamente alto, un valor que solamente muy pocas familias quizás podrían acceder. Por lo tanto, quizás nos es entendible imaginar que ellos tendrían una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero si a ellos les dijeran que hoy en el año 2023 la mayoría de las familias tendrían varias copias de la palabra de Dios en su casa, y sin embargo todavía tendríamos una falta de conocimiento de la palabra de Dios, para ellos sería quizás algo inimaginable. Tenemos la palabra de Dios a nuestras manos. La mayoría, si tenemos el celular en el bolsillo o en un bolso, tenemos acceso a la palabra de Dios donde quiera que vayamos, y aún así hay falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tenían profetas y sacerdotes, pero aún así no conocían lo que Dios había dicho. Nosotros también tenemos a los profetas, no me refiero a mí, sino a los profetas grabados en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios inspirada y preservada para nosotros.
Sin embargo, como nación, como pueblo físico, como pueblo chileno, hay una gran falta de conocimiento de lo que Dios ha dicho. Pero lo más triste no es cuando el pueblo chileno, sino cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tampoco realmente sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a ver que, claro, la palabra de Dios no era muy accesible al pueblo, y por lo tanto rogaron a Esdras, el sacerdote, que les leyera de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, voy a leer el capítulo entero. La Biblia dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán y Pelaías, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo y ramas de pino y ramas de arrayán y ramas de palmas y ramas de todo árbol frondoso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron, y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos, y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. Y celebraron la fiesta por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según lo establecido. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, una vez más le agradecemos por la vida, la salud que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por el privilegio que es tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por habernos traído a este lugar. Pero, Señor, en este momento le rogamos que usted nos enseñe, que nos ayude a entender un poco más de quién eres y un poco más de lo que debemos hacer para ser realmente obedientes a su voluntad para nuestras vidas. Cámbienos, pero enséñanos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Según entiendo, cuando la Biblia aquí en Nehemías capítulo 8 dice que leyeron,
Creo que estaban refiriéndose a lo que conocemos como el Torá, o sea, los primeros 5 libros de nuestro Antiguo Testamento. Parece que Esdras estaba leyendo específicamente del libro de Deuteronomio. No parecía como la Biblia que tenemos en nuestras manos hoy día, sino era un rollo lo que leían en el Antiguo Testamento. Y como dije anteriormente, ese era un proceso complicado. Uno no podía abrir el rollo por sí solo, tendría que tener quien le ayudara a abrir el rollo, y cuando terminara de leer esa porción tenían que enrollar y desenrollar, y era un proceso medio complicado. No era algo que uno hacía en unos 5 o 10 minutos que nos sobra en la mañana. Por lo tanto, ellos entendían que para leer la palabra de Dios tenemos que apartar algo. Tenemos que apartar un espacio, tenemos que apartar un tiempo, tenemos que apartar lugar en nuestros corazones para valorar la palabra de Dios. Ellos estaban en el mes 7º del año judío. Ese es conocido como el mes Tishrei. Durante ese mes, ellos tenían de hecho 3 celebraciones. Creen que los chilenos tenemos muchos feriados. Ellos tenían 3 feriados en ese mes Tishrei. Habría la celebración de Rosh Hashanah, que era la fiesta de las trompetas, y en esa fiesta se celebraba la creación del mundo. Luego también tenían la fiesta del Yom Kippur, que era el día de la expiación. Y luego también tenía lo que los judíos conocen hasta hoy día como el Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, una celebración de la salida de Egipto, porque cuando salieron de Egipto, tabernáculos, carpas, tiendas, podríamos entender, no tenían casas en que vivir. Sin embargo, era un momento gozoso. Ahora, la mayoría de nosotros quizás no estaríamos gozosos si tuviéramos que vivir en una carpa. Pero si estabas viviendo en esclavitud en Egipto y ahora puedes vivir en una carpa en el desierto, pero en libertad relativa, vas a tener motivo por el cual celebrar. Así que ellos vivían en carpas por un tiempo, quizás una semana, para volver a celebrar lo que Dios hizo al haberlos sacado de Egipto. Ahora, si mencionas a mis hijos que tienen que vivir en una carpa por una semana, felices. Ellos entienden la idea de ese feriado. Yo, en cambio, quizás no. Pero el primer día del mes 7º, el 7º mes, también indicaba un nuevo comienzo. Marcaba el comienzo del año civil en la cultura o el sistema judío. Ahora, en este Rosh Hashanah, estaban optimistas por la primera vez en muchos años. Vieron todo lo que Dios había hecho, sí. Pero no tan solo iba a empezar un año civil, sino también estaban reconociendo que Dios ha vuelto a establecer esta ciudad. Dios ha vuelto a poner los muros para nosotros. Ahora tenemos un nuevo comienzo. Dios ha obrado, sí, pero si Dios va a seguir obrando, va a obrar por medio de su palabra. Y esa realidad sigue siendo verdadero hoy. Dios ha exaltado su palabra sobre todo, según Salmo 138, versículo 2. Quiero destacar unas 4 verdades de este pasaje, solo son 3. El primero es que veo en Nehemías capítulo 8, vemos que el pueblo tenía un deseo para la palabra de Dios. Tenían un deseo para la palabra de Dios. La Biblia dice otra vez en versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. No pidieron que lo trajera para que todos dijeran, wow, mira ese libro tan antiguo. Lo trajeron para que él lo leyera, porque ellos tenían un deseo de conocer la palabra de Dios. Este deseo primeramente era universal, era para todos. Todos vinieron, todos querían escuchar. A nosotros quizás nos llega la tentación de pensar, bueno, la palabra de Dios sí está bien que el pastor lo estudie, pero yo no tengo que estudiarlo. No, el pueblo era universal. Claro que quizás hay algunos que se dedican un poco más al estudio, la lectura y la explicación de la Biblia, pero todos querían conocer de la palabra de Dios. Y si usted hoy día tiene la palabra de Dios en su casa, si usted hoy día tiene la palabra de Dios en su bolsillo, ¿por qué no tendrá ese mismo deseo? Nuestro país sería muy distinto si todos tuviéramos un deseo para la palabra de Dios. No es solo para los estudiosos, no es solamente para algunos, es para todos. Veo que este deseo también era espontáneo. La Biblia dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Nadie tenía que obligarlos, como la votación hoy día. ¿Verdad? Si no obligan, la mitad quizás no vota. Nadie tenía que obligarlos para ir.
Ellos decían, mire, hay una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, vamos a ir. Nehemías no los obligó, Nehemías no los sobornó, Nehemías simplemente quizás, bueno, la Biblia ni nos dice si salió un anuncio, cómo es que se difundió la noticia, pero todo el pueblo vino porque tenían este deseo que era universal y era espontáneo. Quien quiera conocer la voluntad de Dios, con gozo va a recibir la palabra de Dios. Y de la misma forma, aunque yo les voy a animar a leer la Biblia, nadie le va a obligar a leer la Biblia. Aunque les voy a animar a venir a los cultos, nadie le va a obligar a venir a los cultos. Ese debería ser un deseo que nace dentro de ti, especialmente si el Espíritu Santo realmente vive dentro de ti. El Espíritu Santo tiene el deseo de la palabra de Dios, y si usted dice que es hijo de Dios, también naturalmente debería tener ese deseo de la palabra de Dios. Muchas personas me han comentado, no, yo no asisto a la iglesia, yo me quedo en la casa para la iglesia. Bueno, quizás tienen un mal entendimiento acerca de la doctrina de la iglesia, pero quizás también tienen un mal entendimiento de la importancia de la palabra de Dios. Es una cosa leerla, es otra cosa escuchar que alguien me lo explique, que yo pueda entenderla. Este deseo también era unánime. Dice, como un solo hombre se juntaron. No es que algunos se juntaron para, bueno, yo quiero usar la Biblia para destacar mi punto, y otros, no, yo quiero usar la Biblia para destacar mi punto. Nadie quería usar la palabra de Dios. Querían que la palabra de Dios estuviera usada en sus vidas, para que la palabra de Dios les enseñara, para que la palabra de Dios les transformara. Las iglesias de hoy día serían muy distintas si todos tuviésemos el único enfoque de escuchar de Dios. El problema es que muchas veces venimos a la iglesia porque quizás queremos ser el más importante, o el más respetado, el que tiene más autoridad, etc. Al fondo, si venimos a la iglesia para ese propósito, realmente no nos interesa la palabra de Dios. Nos interesa nuestra carne, nos interesa nuestro ego. Y luego la palabra dice en versículo 1 que se juntaron delante de la puerta de las aguas. La gente pasaba por esta puerta para sacar agua y llevarla a la casa. Es quizás simbólico, no lo sé, pero podría ser simbólico que la Biblia destaca que ahí leyeron la palabra de Dios, ya que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios son mencionados como agua en la Biblia. En Juan 7, 37 al 39, Jesús habla de que de dentro de vosotros saldrá fuentes de aguas, y luego dice, estaba hablando del Espíritu Santo. Y en Efesios 5, 26 y 27, si no me equivoco, ahí hace mención de que la palabra de Dios nos lava como agua. Y luego no tan solo vinieron con un deseo de aprender, no tan solo vinieron a la puerta de las aguas, luego pidieron consejo o pidieron enseñanza de un hombre estudioso. Dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. La Biblia, hasta este momento, en el libro de Nehemías, no hemos visto mucho acerca de Esdras. Sin embargo, sabemos que el libro de Esdras fue escrito más o menos al mismo momento que este libro de Nehemías. De hecho, en algunos libros, quizás creo que es la tradición judía, el libro de Esdras y el libro de Nehemías son un solo libro, simplemente que en nuestra Biblia hacemos una división entre los dos libros. Pero pidieron a Esdras que leyera y les explicara lo que la Biblia decía. Esdras llegó a Jerusalén algunos años antes que Nehemías. Él había preparado, dispuesto en su corazón, para cumplir la voluntad de Dios para su vida, que fue precisamente el sacerdocio. En el pueblo judío, uno nacía básicamente al sacerdocio. No es como hoy día cuando Dios puede llamar a cualquier persona a ser pastor. En aquel entonces, si usted no pertenecía a la familia de los levitas, usted no podría ser un sacerdote. Sin embargo, si usted nace como levita, en cierto sentido se entiende que quizás bien podría llegar a ser un sacerdote. Así que Esdras se había preparado para obedecer la voluntad de Dios para su vida. Entiendo que él tomó tiempo para estudiar la Biblia, para conocerla bien. El enfoque de toda su vida se centraba simplemente en cómo poder explicar y cómo poder aplicar la palabra de Dios para ayudar a otras personas. Y en el mismo sentido, los pastores y los predicadores deberíamos ser personas estudiosos de la Biblia. Hay otras cualidades importantes sin duda. La Biblia nos menciona algunas de esas cualidades en el libro de Tito.
en la carta de Timoteo. Sin embargo, el conocimiento de la Biblia tiene que ser una de las cualidades más importantes. No importa qué tan gentil sea, no importa qué tan, respetuoso sea, no importa qué tan devoto sea, si no está devoto a la palabra de Dios. Y luego ellos reconocieron que esta palabra tenía una fuente divina. Note la última frase del versículo 1, que Jehová mandó a Israel. Ellos no querían escuchar la opinión de Esdras. Ellos no querían escuchar los mandamientos de Esdras. Querían escuchar la palabra de Dios. Y ellos reconocían que lo que Esdras nos está leyendo no es la opinión de Esdras, es la palabra de Dios. No puedes argumentar con la Biblia si reconoces que es la palabra de Dios. Ahora, si argumentas con la Biblia, entonces realmente no crees que es la palabra de Dios. O quizás más bien no crees que Dios sea Dios. Crees que tú eres el Dios de tu vida. Es parecido a cuando, quizás alguno aquí era un angelito de niño. Pero yo de niño, cuando mis padres me dieron una orden o una instrucción o quizás una prohibición, yo buscaba la forma de manipularlo para hacer lo que yo quería sin desobedecer lo que me decían. ¿Verdad? Si ellos decían, Natán, vamos a estar fuera y no puedes tener ningún amigo aquí en la casa. Bueno, el amigo llegaba a tocar la puerta, yo decía, lo siento, mis padres dijeron que no puedes entrar a la casa, pero no dijeron nada acerca del patio, así que juguemos en el patio. Yo entendía que mis padres me lo habían prohibido, pero yo lo quería hacer como quiera. Y muchas veces hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Bueno, yo entiendo que Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto, así que lo voy a hacer y voy a esperar que Dios no se enoje. No, en ese sentido no reconocemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que dice es lo que dice, y así es, punto final. Justificamos lo que queremos hacer al concluir quizás que el predicador llegó a la conclusión equivocada. Y bien puede suceder. Pero cuando la Biblia es clara, cuando el sentido común tiene sentido, no hay por qué buscarle otro sentido. Hay que simplemente aceptarla como la autoridad y obedecerla. Luego en el versículo 2 aclara que todos vinieron. Dice así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Entiendo que todo entendido para escuchar habla de niños, pero quizás no niños como Abigail. Quizás Abigail no podía escuchar, no podía entender, no sé, quizás las mamitas dejaron los bebés en la casa para venir tranquilas, no sé qué pasó ahí. Pero sí, la Biblia dice que todas las personas que tenían la capacidad para entender vinieron. Esta reunión, este evento, esta importancia de la palabra de Dios no era solamente para los esposos, los padres, no era solamente para los varones, no era solamente para las mujeres, era para todos. Quizás algunos de los niños fueron obligados por sus padres, no lo sé, pero nadie se quedó en casa, todos vinieron con gozo. Y a veces como iglesia vamos a tener tiempos para estudiar la Biblia cuando solo invitamos a algunas personas. Por ejemplo, este sábado vamos a tener una reunión de hermanas. Lo siento, hermanos. Bueno, hermanos igual están invitados, pero solo si quieren ayudar a servir la comida, ¿verdad? Y así pueden estar si quieren estar. No, y en otras ocasiones tenemos reuniones de los hermanos y las hermanas no están invitadas porque son momentos que queremos compartir entre los hermanos o entre las hermanas. Pero por lo general, las reuniones están abiertas para todos porque la palabra de Dios es para todos. Ahora, hasta el momento no hemos tenido otros extranjeros que no hablan español. Bueno, de vez en cuando vienen visitas que no hablan español. Pero no hemos tenido personas como los haitianos, quizás. Si los haitianos llegaran, ¿qué deberíamos hacer? Ah, lo siento, si no hablan español no es para ti. No, la palabra de Dios igual es para ellos. Tendríamos que ver la forma de cómo poder alcanzarles a ellos. Y simplemente el hecho de que no han venido no significa que nosotros no deberíamos ir a ellos, como la Biblia nos manda en Marcos 16 y en Mateo capítulo 28. Sin embargo, volviendo al texto, la Biblia es para todos los que, y todos deberíamos querer aprender de ella. Versículo 3 sigue diciendo, estaban atentos al libro de la ley. Cuando quieres escuchar algo, lo vas a escuchar, vas a estar atento. Incluso si la persona dice cosas que no te agradan. Si tú vas a escuchar a tu persona más famosa, más favorita, a escucharle hablar, no vas a ir y estar puro en el celular.
vas a ir y vas a poner atención a cada palabra que dicen, porque esta persona, admiro a esta persona y quiero saber lo que dice. Y si esa persona dice algo que te da rabia, igual vas a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque viniste para escuchar a esa persona. Sin embargo, muchas veces venimos a la iglesia, y gracias a Dios no lo veo pasar mucho aquí, pero lo he visto pasar en otros lugares especialmente, donde uno viene y saca el celular. Está indicando, yo no vine para escuchar de Dios. Yo vine, me aburrí, no quería estar aquí, así que voy a ponerme a hacer otra cosa. No, ellos venían y estaban atentos al libro de la ley. Y ese realmente debería ser el motivo por el cual venimos a este lugar, porque queremos escuchar de Dios. Creo que Jesús habló de este tipo de persona, el que tiene el deseo de conocer la palabra de Dios. Habló de esa persona en Mateo capítulo 5, versículo 6, cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Deberíamos llegar al domingo en la tarde y decir: ¿cuándo puedo volver a conocer? ¿Cuándo puedo volver a aprender? ¿Cuándo puedo volver a ir a la iglesia? Ahora, usted no tiene que esperar hasta el culto del domingo para poder conocer la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia, usted puede leerla. Si tiene el deseo, llegando a la casa en la tarde, voy a leer otro poco. Llegando a la casa en la noche, voy a llegar otro poco. Sin embargo, creo que muchas cosas nos distraen de lo que realmente debería importar. No tan solo tenían el deseo de la palabra de Dios, sino que también veo el uso digno de la palabra de Dios. Es decir, versículo 3 dice: leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el levantar de la mañana hasta el mediodía, él leía. Y nosotros con una hora estamos diciendo: ¿cuándo va a terminar el predicador para ir a almorzar? No, ellos se entiende que tampoco leyeron un versículo y listo, como muchos me han comentado que han visto suceder en otras ocasiones. El predicador lee un versículo y luego empieza a hablar de todo lo que él quiere hablar. Me acuerdo y lo comenté a algunos, estábamos en los Estados Unidos hace algunos años, un culto entre semana, y el predicador leyó algo de una profecía de Daniel. Y dije: interesante. Y luego él dijo: hoy les quiero hablar acerca de la oración. Y dije: qué interesante, cómo él va a aplicar esta profecía a la oración. Y yo estaba bien, este hombre por seguro se preparó bastante para tomar esta profecía, que al parecer no tiene nada que ver con la oración, y ahora él lo va a usar para enseñarnos acerca de la oración. Oró y no volvió a leer más a Daniel, no volvió a leer más de cualquier otro pasaje, y no volvió a hablar de la oración. No, ese hombre no se había preparado. Él vino porque quería hablar de lo que él quería hablar y cubrió cualquier tema que se le vino a la mente, y no debería ser así. Deberíamos dar la importancia a la palabra de Dios y deberíamos enfocarnos en el uso digno de la palabra de Dios. Si él quiere leer y estudiar esa profecía de Daniel, léelo y estúdielo. Quizás no es fácil de entender, pero si vamos a darle el uso digno, vamos a buscar el sentido y vamos a explicar lo que esa profecía de Daniel está diciendo. En el mismo sentido, cuando nosotros leemos la Biblia en nuestras casas, no debería ser: leí el capítulo, no tengo idea que leí, pero terminé, así que leí la palabra de Dios. No, justo en ese punto me frustró anoche, porque uno de mis hijos tenía muchas ganas de hablar. Y yo había trabajado todo el día en el templo, llegué a la casa, y me bañé, ayudé a dar las responsabilidades de la casa y me senté en el sofá para leer. Leía un versículo y él me hacía una pregunta, pero no hace una pregunta una vez, lo hace 5 veces o 10 veces hasta que le contestes. Así que le contesté, volví a leer, empecé el segundo versículo, llegué a la mitad y otra vez le contesté, y así por 5 o 10 minutos hasta que por fin creo que se distrajo con un juguete y pude seguir leyendo. Pero no, yo no vine solo para leer, yo vine para entender, y si alguien me está distrayendo no sirve. El uso digno de la palabra de Dios, eso no estaba en mis notas. Ellos leyeron desde el alba hasta el mediodía, y luego el versículo 4 dice: y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Ahora, ahí vemos los púlpitos de vidrio, los púlpitos de metal no son bíblicos. No me desvío del punto. Esto es descriptivo, no es prescriptivo. Es decir, la Biblia está grabando simplemente cómo lo hicieron ellos, no quiere decir que nosotros tenemos que hacerlo de la misma forma. Sin embargo, tenemos un púlpito de madera.
Ellos hicieron este púlpito específicamente para esta ocasión. ¿Por qué? Porque sabían que si aquí vamos a estar un buen rato, el que está enseñando, el que está explicando necesita dónde reposar la Biblia. Así que vamos a dar toda la preparación física para poder tener un enfoque en la palabra de Dios. En cierto sentido, la preparación de este espacio se ha hecho para dar el enfoque en la palabra de Dios. No hemos construido una plataforma porque no hay espacio para una plataforma. No estamos dejando mucho espacio para 2 guitarristas y un teclado como queremos hacer al lado, porque no hay espacio. Queremos que el enfoque esté en la palabra de Dios. Ahora, ellos vinieron a este lugar para escuchar a Esdras leer y explicar de la palabra de Dios. De nada sirve venir a la iglesia y pasar todo el rato donde uno no puede escuchar la palabra de Dios. Ahora, casi anoté donde uno ni puede ver el predicador, pero hay lugares donde uno no puede ver el predicador. No, venimos para escuchar, para entender lo que Dios nos quiere decir. El púlpito también demostraba respeto al elevar al lector, al decir, mire, él es el enfoque. Cualquier que llega sabe que estamos enfocados en ese punto. Un grupo de personas se sentaban con él para demostrar su apoyo a la lectura. Y eso también está mencionado en el versículo 4. Junto a él, a su mano derecha, estaban y una lista de unas 10 personas. Algunas iglesias, especialmente las iglesias grandes, tienen un púlpito y tienen unos 4, 5, 6 asientos atrás y tienen otros pastores, otros miembros de la congregación sentados ahí para decir amén, amén, mientras que el predicador predica. No es mi preferencia, yo creo que distrae del que está enseñando. Pero así lo hicieron aquí. Tenía algunas personas con él para apoyarle, para decir, sí, lo que él está diciendo es verdad, pon atención, no está loco, lo que él está leyendo es correcto, etc. Era la forma en que lo hacían en su cultura y tenemos que encontrar la forma de hacerlo en la nuestra. Otro grupo ayudó a explicar las verdades de la palabra de Dios. Ese grupo lo encontramos en versículo 7, Aquí unas 10 personas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba en su lugar. Es decir, Esdras leyó, pero entiendo que Esdras quizás no era el único parado desde la mañana hasta el mediodía. Quizás él leyó, quizás él explicó y luego vino otra persona. Quizás leyó, quizás explicó, quizás solo explicó y no leyó, no lo sé, pero se turnaron de alguna forma para que todos ayudaran al pueblo a entender lo que Dios está diciendo. Otra vez, estamos hablando del uso digno de la palabra de Dios. No lo quiero leer simplemente para leerlo, lo quiero leer para entenderlo. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Supongamos, bueno, no hay tantos adolescentes aquí y no creo que Nelson es el tipo que le gusta el K-pop, algo así, algún cantante coreano, ni sé, yo no sé nada de ese grupo, sé que salen las noticias de vez en cuando. Pero entiendo que también hay personas que están fascinados con ese grupo. Supongamos que un cantante de ese grupo enviara una carta en coreano a una persona que es un amante de ese grupo. No, la persona que recibió la carta lo va a llevar a como 5 expertos del coreano para que lo traduzcan. ¿Qué es lo que, no, dime exactamente qué es lo que está diciendo aquí. Y lo va a leer, y lo va a leer, y lo va a leer, y lo va a leer. ¿Por qué? Porque está fascinado con la carta que recibió. Nosotros tenemos una carta de alguien mucho más importante que un cantante de K-pop. Tenemos una carta del Dios quien creó y sostiene a este mundo y deberíamos tratarlo con el mismo amor, el mismo afán, la misma pasión que un adolescente trataría con un cantante de K-pop. Volviendo a mis notas, ellos pasaron todo el día leyendo, explicando la palabra de Dios. Dice que abrió el libro de la ley, no porque no lo tenían memorizado, quizás lo tenían memorizado, pero yo creo que lo abrió porque quería que todos entendieran, yo no estoy compartiendo mi perspectiva, estoy leyendo de la palabra de Dios. Por lo tanto, espero que cada predicador en el púlpito traiga su Biblia. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer la Biblia. Entiendo que hay algunos que quieren su tecnología. Está bien tener la tecnología, pero por favor, ¿qué le cuesta traer una Biblia también para poder demostrar? Yo estoy leyendo, no lo que yo anoté, estoy leyendo lo que Dios escribió para nosotros. El pueblo estuvo atento a la lectura de la palabra de Dios. Lo destacamos ya, pero otra vez, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Entiendo que quizás eso no quiere decir que él era más alto, sino que estaba elevado en la plataforma.
y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Adoraron físicamente. Versículo 6, se postraron, dijeron amén, alzaron sus manos y adoraron a Dios. Ahora nosotros quizás no tenemos que alzar nuestras manos, quizás no tenemos que tirar nuestro rostro a tierra, pero tenemos que reconocer que este es Dios a quien estamos hablando. Simplemente digo que no tenemos que hacer esas cosas porque ellos hicieron esas cosas porque era parte de la adoración de su cultura. ¿Qué hacemos para adorar o para respetar a una persona en nuestra cultura? Apagamos todo lo demás. Nos enfocamos en la persona que está hablando, escuchamos, quizás incluso tomamos notas y así damos el honor y el respeto que merece a la lectura de la palabra de Dios. Este pueblo no conocía a las Escrituras como debiese. Esdras era capaz de haberles enseñado y llevaba varios años con ellos. ¿Por qué es que no conocían? ¿Por qué es que ahora? Quizás antes no los querían escuchar, pero quizás ahora que Dios había obrado y quizás ahora que Dios había levantado los muros, dijeron, wow, tenía toda la razón, ahora sí debemos poner atención. Es algo parecido creo lo que, yo no estaba aquí en el año 2010, pero algo parecido a lo que entiendo que sucedió en el año 2010 con el terremoto. Iglesias que casi siempre estaban vacías, de un día para otro se llenaron, porque la gente dijo, ahora sí quiero escuchar. Ahora duró muy poco, quizás porque muchas iglesias realmente no enseñan la palabra de Dios, no voy a entrar en todo eso, pero ellos, algo había cambiado, ahora sí quieren escuchar. Tampoco está en mis notas, pero muchos tenemos familiares, seres queridos que no quieren nada que ver con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Sigue viviendo, sigue obedeciendo, sigue compartiendo. Quizás llegará el momento cuando algo en sus vidas cambie y también quieran conocer de la palabra de Dios. Versículo 8 dice, leyeron en el libro de la ley de Dios claramente. Con esto quiere decir que leyeron con el énfasis correcto. Ya sea del púlpito o sea en tu lectura personal, trate de leer la Biblia claramente. Y luego ponían el sentido, lo explicaron, versículo 8 dice. No le agregaron sentido, ofrecieron una explicación para que las palabras que Dios habló fuesen entendibles o sensibles al pueblo. ¿Qué haces si lees la Biblia y no la entiendes? Deberíamos buscarle el sentido, deberíamos estudiar, deberíamos preguntar a alguien si necesitamos ayuda, pero no deberíamos leer solo para leer, deberíamos leer para poder entender. Y luego también versículo 8 dice, de modo que entendiesen la lectura. Tal vez más que la interpretación, también ofrecieron la aplicación. Aunque habían pasado muchos siglos desde que la ley fue entregada, todavía tenía una aplicación directa para ellos. También lo tiene para nosotros. Por eso la Biblia dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que el salmista se refería al mismo Torah, a la misma ley del Antiguo Testamento, era lo único que él tenía, y él dice, aunque ahora vivo muchos años después, lámpara es a mis pies, es decir, dirige mi caminar. Y también a nosotros la ley de Dios, la palabra de Dios debería dirigir nuestros pasos. Número 3, no tan solo tenían una importancia o un deseo de la palabra de Dios, no tan solo tenían un uso digno de la palabra de Dios, también había una respuesta correcta. De nada sirve querer entender lo que Dios dijo, entender lo que Dios dijo y luego no hacerle caso. Una vez que entendemos lo que Dios dijo, tenemos que responder. Ellos llegaron con toda la importancia que debería tener la ceremonia o el proceso de leer la palabra de Dios. Ellos escucharon mientras que Esdras y sus ayudantes explicaron la palabra de Dios y en versículo 9 respondieron. Dice, y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La palabra de Dios los convence, y la palabra de Dios a ellos también les había convencido. Nos convence de que no hemos obedecido a Dios, nos convence de que no hemos cumplido con la ley de Dios. Nehemías les dijo que no llorasen. Hay momento para llorar, pero este momento era para celebrar porque así lo mandó Dios. Es día santo a nuestro Dios, dice en versículo 10, también en versículo 9. Es decir, mire, hay momento para llorar, pero esperen, lloren en un rato más. Dios nos mandó a celebrar.
y ustedes, convencidos por no haber obedecido a Dios, vuelven a desobedecer a Dios. No, dejen de llorar. Dios nos mandó a celebrar. Vamos a tomar este tiempo para celebrar. Muchas veces pensamos que nuestras emociones van a dirigir nuestras vidas, cuando son nuestras vidas las que deberían dirigir nuestras emociones. Puedes tener la emoción de tristeza, pero aún así puedes elegir el gozo. Puedes tener la emoción del enojo, pero aún así puedes elegir responder con paz. Puedes tener la emoción de X y aún así puedes elegir responder de otra forma. Y es precisamente lo que Nehemías mandó al pueblo. Es parecido quizás si uno va a visitar a un familiar o un ser querido en el hospital. Al verlos ahí postrados en cama, te van a dar ganas de llorar. Pero no deberías llorar porque no va a ayudar al que está en la cama. Así que controla tus emociones, ponte la sonrisa, habla con el familiar y después saliendo puedes llorar si quieres llorar. Algo parecido estaba sucediendo aquí. Tenían tristeza, pero Nehemías dijo, no es el momento de expresar la tristeza, es el momento de responder como Dios quiere. Ahora, en el culto alguien me preguntó, hace como un mes, 2 meses, alguien me preguntó, ustedes como bautistas son muy fríos. Bueno, me lo comentó quizás. Uno llega al culto y nadie puede decir nada. Y yo dije, bueno, entiendo que muchos bautistas son así, sin embargo, no es por mi elección, no es porque yo diga que tiene que ser así. Entonces uno es más libre, puede expresarse un poco más. Claro, simplemente con que tu expresión no distraiga a lo que se está enseñando. En cierto sentido, si quieres llorar, llora. Pero eso no quiere decir que deberíamos ponernos en pie y gritar como que si nuestro esposo murió o algo así, ¿verdad? Podemos controlar la reacción de cierta forma, pero sé honesto con Dios. A la vez, quizás en el culto no es tan solo el momento de llorar, sino es el momento de decir, Dios, te voy a obedecer. Y eso es lo que Nehemías estaba diciendo. Mire, están tristes, sí, pero están tristes porque no han obedecido a Dios, así que desde ahora vamos a obedecer a Dios. Y Dios nos mandó a celebrar, así que vamos a celebrar. Al escuchar la palabra de Dios, a veces vamos a tener reacciones emocionales. En la mayoría de los casos, me parece que está bien expresar esas emociones. Pero como dije, ten cuidado que tus emociones no roben, no quiten la atención que Dios merece en el culto. Amén. Algo parecido a una boda. Cuando los padres dan para presentar a su hija y mi día viene, tengo 3 hijas, mi día viene. Muchas veces los padres, entiendo, quieren llorar, pero hacen lo posible para controlar sus emociones, porque la boda no se trata de ellos, se trata de su hija y el esposo de la hija. Así que controlan sus emociones para darle el enfoque donde el enfoque debería estar. Y lo mismo en la iglesia, vamos a hacer lo posible para que el enfoque esté en Dios. Versículo 12, obsérvalo, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Estaban tristes porque sabían que habían desobedecido a Dios, pero luego se pusieron gozosos y alegres porque Dios les había hablado. Es decir, claro, hay tristeza al saber que he ofendido a Dios, pero hay gozo al saber que aún así hay perdón en Dios. Hay tristeza al saber que he desobedecido, pero hay gozo al saber que ahora puedo obedecer. Hay tristeza al saber que merezco el infierno, pero hay gozo en saber que Jesús murió por mí. Y podemos poner el enfoque donde el enfoque debería estar. En cualquier momento, en cualquier situación, da gozo saber que Dios todavía nos habla. El siguiente día, versículos 13 al 17 destaca, que escucharon de la fiesta de los tabernáculos. Y ese era un tiempo para celebrar lo que Dios hizo al sacarlos de Egipto. La Biblia dice en versículo 17, entonces toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos. Todos obedecieron. Dios lo dijo, está bien, lo vamos a hacer. Nadie se puso en pie y dijo, pero yo creo que mi familia no puede vivir. No, nadie dijo no puedo. Dios lo dijo, vamos a hacerlo. Pero a mí me parece mejor si nadie compartió su opinión, nadie argumentó, Dios lo dijo, vamos a hacerlo. Nosotros nos complicamos tanto en nuestra obediencia a Dios, cuando realmente debería ser muy fácil. Dios lo dijo, hagámoslo. Todos obedecieron sin protestar, sin demorar.
no celebraron esta fiesta, perdón, no habían celebrado esta fiesta desde los días de Josué, la Biblia dice en el versículo 17. A pesar de que nunca lo habían hecho antes, lo hicieron al tiro. Desde los días de Josué, es decir, bajo el rey David, no habían celebrado la fiesta de tabernáculos. En el tiempo de Samuel, no habían celebrado. ¿Qué pasó con todos ellos? Había una falla. Pero ahora dijeron, entendemos y lo vamos a hacer. No importa si por varios siglos todos nuestros parientes no lo hicieron, nosotros lo vamos a hacer. No importa lo que otros piensan, nosotros lo vamos a hacer. No importa lo que otras iglesias están haciendo, nosotros lo vamos a hacer porque la palabra de Dios lo dice. Y esa es la evidencia verdadera de que ellos amaron a la palabra de Dios. La obediencia. No me digas que amas la palabra de Dios si no obedeces a Dios. En Juan 14, versículo 15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No me digas que me amas si no me obedeces. Hay momentos cuando tengo que recordar a mis hijos de esa realidad. Vienen para darme un abrazo, te amo papá, pero vi que un minuto antes habían desobedecido a mamá. Si realmente me amas, obedéceme, obedece a tu mamá. Y digo a mis hijos porque en mis hijos veo lo que somos sin filtro, pero la realidad es que nosotros somos iguales. Decimos en nuestras oraciones, Dios te amamos, gracias por todo lo bueno que has hecho, que has dado a nosotros, cuando en nuestras vidas hay quizás aspectos en los cuales no hemos obedecido a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego se deleitaron en la palabra de Dios. Versículo 17 dice, hicieron tabernáculos y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Cuándo fue la última vez que tú te deleitaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló por medio de tu palabra, tú le obedeciste ese mismo día, y tú tenías gozo de consecuencia? Temo que algunos venimos a la iglesia sin ninguna expectativa de que Dios nos va a hablar. Como no anticipamos que Dios nos hablará, quizás no escuchamos cuando Dios quiere hablarnos. O quizás escuchamos, quizás incluso la verdad de la Biblia nos afecta emocionalmente, pero nada cambia en nuestras vidas. Seguimos viviendo tal como antes. Este pueblo entendió que Dios les había hablado, fueron afectados emocionalmente y obedecieron lo que entendieron. Ahora vamos a seguir leyendo el libro de Nehemías y vamos a darnos cuenta de que no queda así. Vamos a ver que desobedecen a Dios en unos capítulos más. El avivamiento duró poco, pero sucedió. Y puede suceder en nuestra nación. Puede suceder en nuestra iglesia. Puede suceder en tu familia. Puede suceder en mí y en ti. Pero creo que el avivamiento jamás va a tomar lugar apartado de la palabra de Dios. Es decir, Dios siempre trabaja por medio de su palabra. ¿Qué haces en tu vida para dar prioridad a la palabra de Dios? ¿Es la Biblia y tu relación con Dios lo más importante en tu vida? ¿Eso se nota de la forma en que vives tu vida? ¿Qué haces para asegurarte de que la Biblia no llegue a ser cotidiana en tu vida? ¿Te aburres al escuchar un sermón de cierto pasaje por la 10ª vez? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te habla por medio de su palabra? ¿Le obedeces al tiro? Este pueblo se gozó de un periodo de avivamiento porque desearon la palabra de Dios. Leyeron, entendieron la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Y quizás podríamos decir que todo esto nació porque se dieron cuenta de que Dios los había bendecido. El muro fue terminado y estaban muy agradecidos con Dios por lo que había hecho por ellos. Pero hermanos, Dios ha hecho mucho para nosotros también. Si eres hijo de Dios, te sacó del lodo de tu pecado y te hizo su hijo. Te perdonó, te dio vida, reconoce la bondad de Dios. Y quizás con ese enfoque, naturalmente vamos a desear un poco más la palabra de Dios, tal como lo hizo este pueblo. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Lo decimos tan frecuentemente que quizás pierde el sentido. Pero gracias que has tomado el tiempo para hablarnos,
para no dejarnos en nuestra oscuridad, sino para enviarnos una lámpara que puede dirigir nuestros pasos. Señor, ayúdanos a aprovechar de ella, a leerla, ayúdanos a entenderla y, Señor, denos la fuerza para simplemente obedecerla. Aun si no la entendemos toda, ayúdanos a obedecer lo que hemos podido entender. Y así, Señor, nos seguirás cambiando, nos seguirás guiando, nos seguirás dirigiendo, nos seguirás edificando para que podamos ser y hacer todo lo que usted quiere de nosotros. Señor, bendice el esfuerzo de esta iglesia. Bendice el esfuerzo de cada miembro, cada hijo suyo. Pero, Señor, dirígenos, manténnos en tu palabra. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.